fina que tú. Pero nadie como yo. Ahora tengo espacio para el postre. ¿Quién quiere malvaviscos? ¿En qué te puedo ayudar? No encuentro los chocolates ni los malvaviscos. ¿De qué estás hablando? Están en la mochila. ¿Quién quiere chocolates? ¿Qué vamos a asar? Una noche que acampaba en un bosque, me dispuse con mis cosas a dormir. Cuando estaba preparando la fogata, un zorrillo me espantaba y Buen trabajo, Hinton. Tu padre es un papanatas. Tengo que asar algo que no existe. Cierra la boca. A mí no me gusta más que a ti. Y no es mi culpa. Viejo, créeme. Un cielo lleno de estrellas, una fogata muy acogedora, se derretiría con unas palabras tuyas. ¿Qué te hace ser un experto? Escucha, ¿sabes que los adultos siempre dicen que desearían de niños haber sabido lo que saben ahora? Sí. Bueno, yo sé. ¿Cómo vamos a vencer a Canola con unos gorgojos como ustedes? Sí, ¿qué vas a hacer, enano? ¿Picarlos hasta que se rindan? Creo que quemé mi banana. ¿Y cómo dice? Y después de la quemada me ponía la pomada y más tarde Hola, me dispuse hola. a dormir. ¿Cómo estás en esta linda noche? Muy bien. Nunca había asado una pera, pero huele bien. Ah, sí, los olores son buenos y Sí. tú también hueles, Juliet. Quiero decir, las cosas huelen. Quiero decir, bien, tú hueles... Lo siento. Debió ser por la caminata, porque... No, quiero decir... Es una linda noche. Sí. Cielo estrellado, una gran fogata, buena comida. Estaba preparando la fogata, ¡Qué un idiota! zorrillo me espantaba y entonces me quemé. Y la lámpara que siempre me Qué buen lugar el que tienes. ¿Cuánto te costó? ¿Qué haces? ¿Dormir en un tronco hueco o algo parecido? Se llama acampar, soldado. Deberías intentarlo. Sí, claro. Jack, creo que esa banana ya está suficientemente asada, ¿no crees? Está muy viscosa. No, está asándose. Eso saca el sabor. Pruébala, te gustará, lo prometo. Deliciosa, ¿cierto? Oh. ¿Te sientes mejor? ¿Sí?